Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. 7 de la mañana, 13 minutos. Nuestra primera invitada es la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencia, María Caridad Bastos, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Muchas gracias por recibirme en el canal. Un saludo a todos quienes nos escuchan el día de hoy. ¿Qué es esto de la cooperación internacional que se hace en nuestro país para un poco ir manejando el tema de las competencias? Bueno, Javier, es importante conocer que la Constitución tiene algunas competencias, unas que son, digamos, como más usuales de escucharlas, de saber, y otras que no las hemos escuchado antes, pero que son igual de importantes. La competencia de cooperación internacional significa que los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, pueden negociar sus propios acuerdos de cooperación internacional no reembolsable y además de asistencia técnica. Esta competencia fue descentralizada en el año 2011 por el Consejo Nacional de Competencias y el Consejo tiene ya los primeros resultados de haber descentralizado, es decir, cómo le fue a las prefecturas en este caso, porque tenemos resultados de las prefecturas del país, cuántos proyectos, por qué montos, qué prefecturas tienen mayores recursos de los cooperantes internacionales. Y así tenemos que son 13 prefecturas de las 24 que tiene el país que han gestionado recursos y entre las 13 prefecturas el monto asciende a 40 millones de dólares. ¿Lo que es un paso importante? Lo que es un paso importante, porque si nosotros estamos hablando de descentralización, de la posibilidad de que los GATS dependan cada vez menos del gobierno central, que tengan diferentes fuentes de financiamiento, tenemos también la línea de la cooperación internacional. Estas 13 prefecturas han gestionado los 40 millones de dólares y estos 40 millones de dólares están divididos de la siguiente manera. 21 millones de dólares en proyectos que son productivos, es decir, que van a cambiar la matriz productiva en el sector rural sobre todo, es decir, alineados a la planificación nacional. 9 millones de dólares en lo que tiene que ver con proyectos de gestión ambiental y el resto con lo que tiene que ver con inversión social. Esto también nos da la pauta de pensar que ahora la cooperación internacional hace lo que está planificado por los territorios y no al revés. Esta resolución también ordena que la cooperación internacional vaya a los territorios, pero se acerque justamente a lo que dicen los prefectos en este caso y no a lo que antes las ONGs hacían, es decir, ellos ponían la agenda y ellos decían en qué debía invertirse. Es una visión totalmente acorde con la realidad de nuestro país, entonces lo que se maneja ahora con los GATS, sean estas prefecturas, municipios o juntas parroquiales. Así es, una de las principales prioridades en el país es el cambio de la matriz productiva, la reducción de la pobreza, y por eso es que los proyectos están también encaminados a eso. Entonces, no deja de ser, digamos, un tema fundamental para el país, porque el Plan Nacional del Buen Vivir no es un plan del gobierno, es un plan del país, por lo tanto todo el Estado está en la obligación de cumplirlo. Y lo importante es que se está centrando el tema hacia eso que ustedes plantearon en su momento, o se ha planteado desde algunos años atrás, el cambio de la matriz productiva. Yo creo que ahí tienen también un objetivo muy claro los GATS. Así es, ese es el objetivo de los GATS, sobre todo de las prefecturas, porque la competencia de fomento productivo es una competencia de los prefectos. Ahora, en el caso de las prefecturas, ¿hacia dónde apuntan? No solamente estos 3 aspectos, pero quizás son más plurinacionales que otra cosa, ¿o qué? Bueno, las prefecturas son sobre todo rurales. Tenemos que recuperar el sentido de las prefecturas. Tenemos prefecturas que están muy conscientes de que hay asimetrías o diferencias urbanas, rurales muy fuertes, pero ya en el sector urbano están los alcaldes fundamentalmente y necesitamos que en el sector rural se concentren las actividades de las prefecturas. Lo otro es que cuando usted señala, María Caridad, que han sido 13 prefecturas, sería importante saber cuál es el porcentaje también de la población de esas regiones que se han visto beneficiadas. Bueno, en este caso tenemos también ese dato, alrededor del 14% de esta población ha sido beneficiada con estos recursos de cooperación internacional. Pero el tema también es qué va a pasar con aquellas prefecturas que no han gestionado recursos de la cooperación internacional. Claro, ese es el otro lado de la moneda, pues. Así es, nosotros vamos a presentarle este informe al CONGOPE, es decir, a todos los prefectos, para mostrarles por qué estas prefecturas están por delante.
Ellos han tenido una institucionalidad mucho más fuerte, tienen proyectos claros que atraen la cooperación internacional. Además de eso, tienen, digamos, una planificación coherente con todos los niveles de gobierno y por lo tanto les va mucho mejor que a los otros. La idea del Consejo de Competencias es que todas las prefecturas efectivamente puedan tener más recursos, que esta también es una línea de financiamiento. Tenemos recursos que van del gobierno central, recursos de la cooperación internacional, pero los recursos de mis propias tasas que puedo cobrar como autoridad local. Es decir, que reduzcamos la dependencia porque en este momento el 70% de los GATS dependen de los recursos del gobierno central y esa dependencia no es una dependencia óptima. Mientras menos podamos depender, es decir, mientras más recursos pueda yo tener de manera autónoma, puedo yo financiar las competencias que me corresponden. Y para esto se ha desarrollado un foro para poder ir guiando a cada uno de estos gobiernos autónomos descentralizados, ya sean prefecturas, municipios. Sí, permanentemente nosotros lo estamos haciendo. Este foro de la cooperación internacional fue muy interesante porque estuvieron todos los niveles de gobiernos y además de eso estuvieron varios cooperantes internacionales para que justamente podamos tener claro cuál es la oferta, cuál es la demanda, cuáles son las prioridades nacionales, con qué prefecturas tienen listo, digamos, un catálogo de proyectos, una planificación clara, de tal manera que puedan tener sus recursos. Y lo otro que también deberían asumirlo como tal, en el caso de los GATS provinciales, es que tengan un departamento de relaciones internacionales. Así es, de estas 13 prefecturas, las 13 tienen una unidad de cooperación internacional, es decir, tenemos técnicos especializados en relaciones internacionales, en captar recursos. Las otras prefecturas aún no tienen. Es necesario tener un espejo de la competencia, es decir, si tengo la competencia de riego, necesito tener una dirección de riego, unos técnicos en riego. Si tengo la competencia de cooperación, lo fundamental es tener entonces una unidad que gestione los recursos internacionales. ¿Qué ha significado esto? Algo sumamente importante, pero que también refleja o reflejaría que hay otros desafíos que deben de cumplir los GATS. Si nosotros entendemos así la descentralización como un proceso, así es decir, es una nueva cultura institucional de dejar de depender del gobierno central, de tener más recursos de otras fuentes y que las autoridades empiecen a profundizar justamente esa descentralización. La descentralización implica responsabilidad económica, responsabilidad administrativa financiera y también responsabilidad política, es decir, son los actores que están dentro de esa competencia y el procesamiento político que eso significa. De Caridad, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, habernos informado sobre esta importante participación de estos GATS a nivel provincial y que han significado también el fortalecimiento, aunque aún falta, pero sí un fortalecimiento de estas 13 prefecturas. Que tenga buen día. Gracias, Javier. A usted buenos días. Gracias a la directora ejecutiva o secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, María Caridad Vázquez. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Ya está Diego Flores con los deportes.